Ahora vivo agradecido con tu luz divina. Cura, cura, cura y sana, amor dulce medicina, meditando y en presencia, caminando en la verdad, voy abriendo los caminos que conducen a la paz y despiertan mis sentidos y comienzo a valorar el amor de la familia, gran riqueza espiritual. Wow, wow, wow. Ñare, gran espíritu de amor. Wow, wow, wow. Ñare, gran espíritu de amor. Wow, hermanito, qué canción más bonita, de verdad que siempre llena el alma. Familia, bienvenidos al episodio número 2 de Más Amor, Menos Dogma. Hoy estamos aquí nuevamente acompañándoos Mauri, mi persona, y aquí por detrás en vocecita en off van a estar también Anita y Yami, nos van a estar haciendo preguntas que nosotros estaremos haciendo todo lo posible por responder desde el corazón, corazón abierto. Recordar que estamos en Más Amor, Menos Dogma. Así que todo lo que escuchéis, por favor, si os llena, os lo podéis llevar. Y si no, entra por aquí y sale por aquí. No queremos condicionar. Lo único que queremos es compartir. Así que bueno, hermano, ¿qué venimos a tratar hoy? Bueno, familia, pues muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, vamos a tratar un tema que está como, lo podemos llamar como muy de moda o en el boom, ¿no? Sobre qué es el despertar espiritual. Y lo que queremos hacer es compartir desde nuestro camino, desde nuestras vivencias, desde todos esos años que hemos venido recorriendo esta senda espiritual, lo que para nosotros es eso mismo, ¿no? El despertar espiritual. Ese despertar espiritual que para algunos es mucha mística, para otros es la vida. Exactamente. Así que bueno, ¿qué tal si empezamos con las preguntas? No sé si por aquí esos angelitos que están detrás de cámara nos pueden empezar a guiar para que nosotros también compartamos. ¿Cómo definirías el despertar espiritual en tus propias palabras? Bueno, en mis palabras, para mí el despertar espiritual es ese momento, digamos, incómodo donde empiezas ese eco adentro de ti a preguntarte quién eres. Como quién eres, para dónde vas, a qué viniste a este mundo, donde se empieza a sentir como una incomodidad profunda, donde ya te empiezas a cuestionar todo, ¿no? Para mí eso, dentro de la experiencia que yo llevo de todos estos años, ha sido como esa señal de lo que es para mí el despertar espiritual, son esas preguntas. Y ahí se desenlaza, digamos, como tal, el camino y lo que nos va a llevar a poder lograrlo, ¿no? A poder lograr y poder comprender bien adentro del corazón lo que verdaderamente es el despertar espiritual. Para mí serían esas tres preguntas: ¿quién soy? ¿A qué vine a este mundo? ¿Y para dónde voy? ¿No? Sería para mí el despertar espiritual. Para mí también está muy alineado con eso. Lo único que yo diría es que en mi experiencia, en un principio yo no sabía que era un despertar espiritual. Simplemente fue un despertar, fue una toma de conciencia de que comencé a hacerme esas preguntas. Al principio me las hacía de una forma que era muy inconsciente, desde pequeño, pero después de unas experiencias que me llevaron a conectar con una parte en la que no me reconocía, me di cuenta justamente en un despertar. Un día abrí los ojos y empecé a preguntarme: Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? Pero no era consciente de que era un despertar espiritual, simplemente fue como una toma de conciencia de que estaba incómodo. Esa incomodidad me llevó a plantearme todas esas preguntas que acabas de hacer y se inició un camino. Realmente, para mí el despertar, que después ya fui consciente de que era un despertar espiritual, de que estaba empezando a ser más consciente de que había una conexión con el espíritu,
me llevó a una experiencia, pero esa experiencia puedo decir que ha sido un camino y sigue siéndolo. ¿Cuáles son para ustedes las señales del despertar espiritual? En mi caso, vuelvo un poco a lo que dije antes, fue una sensación inicial de incomodidad. Fue una sensación de no estoy siendo quien verdaderamente soy. Vuelvo a mi niñez a recordar, voy a hacer recuerdo y me recuerdo un niño amoroso, me recuerdo un niño siempre muy dado a dar, muy dado a pensar en los demás, y de repente la vida nos va condicionando con las experiencias, lógicamente empezamos a darnos cuenta de que el mundo es diferente a lo que nosotros pensábamos cuando éramos pequeños, pero realmente simplemente es porque empezamos a dejarnos condicionar, o por lo menos esa fue mi experiencia, y de repente empiezo a tener ciertas vivencias que me llevan a ser quien no era. Darme cuenta de que estaba simplemente convirtiéndome en un personaje por el que dirán, porque estaba en una sociedad en la que, y una cultura en la que ciertas cosas se veían como buenas y ciertas cosas como malas, y esas condiciones pues estaban formando mi personalidad, pero esa personalidad no encajaba con mi verdadera identidad. Entonces, para mí el despertar, la primera señal fue la incomodidad. Fue que yo no estaba cómodo con quien estaba siendo. Uh-huh. Y a partir de ahí, puedo decir que desde esa incomodidad vino el reconocimiento. Desde esa incomodidad llegó el reconocimiento. Desde el reconocimiento empezó el camino, un camino de observación, un camino de empezar a darme cuenta de que el verdadero responsable de mi vida era yo, independientemente de lo que estuviera sucediendo fuera. Y eso me llevó también a una búsqueda. Así que diría que las primeras señales para mí han sido esas: incomodidad, reconocimiento y búsqueda. Y a partir de ahí sigues avanzando. Claro, claro. Bueno, para mí realmente una gran señal y algo que me llevó a comprender que estaba como en ese despertar espiritual fue el vacío tan profundo que sentía en mi vida. De poder decir que tengo todo lo que quizás uno necesita para ser feliz. Pronto en ese momento un buen trabajo, el manejo de mi tiempo, un hogar, ¿no? Y digamos como todo lo que para un ser humano puede ser una comodidad. Y aún así sentir un vacío. Sentir como ese sentimiento de que me falta algo, de que hay algo más allí por profundizar. También una gran señal para mí era que ya no me creía mis propias mentiras, que era como esa identificación del personaje, de eso que uno no es, justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Era como que yo porque ando aparentando algo que no soy, porque no soy auténtico, porque no soy real, porque quiero aparentar ante la sociedad un ser que no soy, ¿sí? Así precisamente. Entonces así ha sido una gran señal ese vacío, sentir ese vacío, para que, digamos, esa conciencia suprema que somos me llevara a reconocer verdaderamente lo que somos, ¿no? Verdaderamente esa pregunta de lo que hablamos ahora al inicio de quién soy y de qué estoy hecho, ¿no? De dónde venimos, o la vida es esto, también esa señal de la vida es esto, trabajar, tener un hogar, vivir y ya está, ¿no? Como estar en fiestas, compartir con la familia, viajar. Bueno, y cuando pasa todo eso, ¿qué sigue? Empiezan todas esas preguntas, ¿no? Como que, bueno, y si en algún momento llego a tener mucho dinero y ya conozco el mundo y ya conozco lo que es un hogar, ya conozco lo que son los hijos, lo que es tener tiempo, ¿qué sigue de ahí? Entonces, es una gran señal de como que la vida no tiene sentido, ¿no? Y ese vacío profundo para mí fue una gran señal de que algo estaba pasando en mí, de que fue como esa, digamos, esa forma cruel del espíritu tocarme para decirme, hey, tú no eres solamente esa materia, ¿no?
eres una conciencia suprema, y para mí todas esas señales de ya no creerme mis mentiras, de ya como dice esa serie, ¿no? Como ya cuando uno hace las cosas y dice, uy, no fui yo, fue Patricia, ¿no? De lograr identificar, también esa señal de identificar cuando realmente uno está hablando desde el corazón y cuando realmente está hablando, digamos, esa parte egoica de que es la que responde muchas veces en automático cuando no hemos hecho esa toma de conciencia y no hemos, digamos, iniciado un camino para poder identificarlo. Entonces, para mí, la señal principal de ese despertar ha sido el gran vacío que llegué a sentir en mi vida, donde ya no le he encontrado un sentido a nada, absolutamente nada, nada me satisfacía, nada me daba alegría, nada de lo que tenía pues me llenaba totalmente. Entonces ha sido una gran señal para mí el vacío. Así que el vacío para mí ha sido esa gran señal. Es muy curioso porque antes decías eso, el poder sentir que tienes todo, pero a la vez no tienes nada. Y eso pienso que es un común denominador para muchas de las personas que estamos en este camino. Y es que empiezas a intentar llenar ese vacío con cosas que están fuera. Relaciones, dinero, posesiones. Y por mucho que tengas, sigues igual, vacío por dentro. Exactamente. Y ahí también llegan muchas veces algunas situaciones en las que te revuelcas porque no eres consciente de que al final estás intentando llenar algo que ya está dentro de ti. Simplemente te hace falta esa búsqueda interior. Entonces antes cuando hablaba de la señal de la tercera, para mí que fue esa búsqueda, fue darme cuenta de que en principio esa búsqueda se fue hacia afuera y durante mucho tiempo fue esa búsqueda fuera, hasta que reconocí, otra vez vuelvo al reconocimiento, que en realidad la búsqueda era hacia adentro. Y en el momento en el que dentro encuentras que lo que estabas buscando fuera, ahí inicias en un proceso, por lo menos para mí, real, en el que no luchas con lo que hay fuera, porque desde luego estamos en un mundo 3D, en un mundo tridimensional, en el que estamos viviendo esa vida con esas familias, con esos emprendimientos, con todo, pero lo vives desde otro lugar, no lo vives desde una sensación de búsqueda o de escasez, sino que lo vives desde la verdadera abundancia que ya está en ti. Y es muy curioso, porque realmente ahí es donde, por lo menos para mí, comenzó como ya el gran camino, desde que ya te das cuenta de que está en ti, todo está en ti. Exactamente, sí, no, son unas grandes señales, ¿no? Realmente todas estas situaciones que podemos ver como perturbadoras muchas veces, esa ansiedad, esa intolerancia a la incertidumbre, todas esas preguntas que no nos dejan dormir, realmente, aunque que parezca que realmente nos estamos volviendo como locos, lo que es ese despertar espiritual, por lo menos para mí lo ha sido así, ¿no? Es como que en un momento sentirse en locura, o ¿qué me está pasando? Como esa desesperación, ¿no? Como que ya no quepo aquí donde estoy, en este cuerpo, y realmente después comprender que es un despertar espiritual ha sido muy bonito. Amén. Ha sido muy bonito. Para vosotros, ¿cuáles serían los mitos que envuelven el despertar espiritual? Bueno, hay varios mitos, ¿no? Para mí uno principal sobre el mito espiritual es que cuando despiertas tu conciencia o estás en el despertar espiritual, todo se vuelve color de rosa. Para mí eso es un gran mito, ¿no? De no, ya cuando despiertas el espíritu ya todo es bonito, todo es amor, todo es alegría, pero resulta que no. Resulta que ahí es donde verdaderamente empieza el trabajo interno y el proceso más duro en esa parte, ¿no? Otro mito es que en el despertar espiritual no cabe, digamos, la abundancia material. Para mí también es otro mito de que, digamos, lo espiritual y esta parte material no pueden ir de la mano. O otro mito para mí es que no nos podemos equivocar o que no nos podemos enfadar, ¿no? Como que si ya tuviste un despertar espiritual, pues ya no te puedes enfadar. Para mí eso también sería un mito que uno escucha mucho, ¿no?
como, como desde afuera cuando estás en ese despertar y en esa búsqueda y tienes un momento de frustración o de enojo, de una todo el mundo está ahí como que, ay, pero si no pues que es tan espiritual, no pues que habla tanto de amor, no pues que lleva un camino de tantos años, no te puedes enfadar, ¿no? Entonces como que no olvidarnos que somos seres humanos y y que también podemos equivocarnos y que también podemos enfadarnos, también podemos sentirnos frustrados, también podemos llorar. No tiene nada que ver, por lo menos para mí, ser espiritual con estas otras situaciones y estos mitos que hay sobre el despertar espiritual. Totalmente de acuerdo. ¿Qué otros mitos podría añadir yo? Mm, la espiritualidad solamente es para personas que están meditando a toda hora. La espiritualidad es solamente para personas que están quemando incienso, que están en conexión con la naturaleza. Muchas veces no somos conscientes de que realmente, vuelvo a repetir, para mí todo es espiritualidad. En el momento en el que hay una frase que a mí se me ancló y me gusta mucho compartirla porque salió una pregunta que decía de dónde viene la palabra espíritu. Y espíritu viene de inspirado. Entonces, en el momento en el que una persona se siente inspirada, y todos, absolutamente todos, el 100% de las personas en algún momento tenemos momentos de inspiración, pues se puede decir que estamos en espíritu. Y puedes estar en espíritu mientras estás en la naturaleza, puedes estar en espíritu mientras estás aquí, en un set de grabación, puedes estar en espíritu mientras cocinas, puedes estar en espíritu mientras cantas, puedes estar en espíritu mientras estás en el teclado trabajando, barriendo en casa. Al final, tú permites que el espíritu habite en ti, si permites tener una vida de inspiración. Entonces, para mí uno de los grandes mitos a romper es ese, que la espiritualidad no solamente es para las personas que están en el Tíbet meditando o en la selva. Simplemente ser conscientes de que esos son herramientas y que todos podemos elegir habitarlas también si lo queremos. Nosotros en particular somos partidarios pues de eso también, de meditar, de la música, de estar en conexión con la naturaleza, sí. Pero si estamos un día en el que decidimos irnos a un restaurante a disfrutar de una comida, ahí también elegimos estar en espíritu. O si estás incluso de fiesta, divirtiéndote, también puedes elegir estar en espíritu. Entonces, ese es uno de los grandes mitos que yo diría que hay que sacar ya, porque es una creencia muy limitante. Creer que solamente el espíritu habita en las personas que están como en esa nueva era, en los hierbas. Mucha gente lo dice. La gente hierba, sí, ¿no? Que no es, Sí, es interesante, ¿no? El tema de comprender, digamos, eso me ha ayudado mucho a mí también comprender que si solo existe el eterno presente, que es el aquí y el ahora, quiere decir que el espíritu está en todo momento, que no solamente habita, como tú lo decías, en el momento que sacas para la meditación, eso ya sería la práctica, para llegar, digamos, a conectar con esa fuente, pero habita en todo momento, entonces es muy bueno y te agradezco un montón que recuerdes eso, de que habita cuando nos duchamos, que podemos hablar con el agua, que cuando cocinamos podemos hablar con el fuego, de que cuando salimos en la contemplación, de vivir en ese eterno asombro con la vida, comprendiendo que solo existe el aquí y el ahora, y eso es maravilloso, digamos, poder romper ese mito de que solo habita cuando estoy en la práctica, Exacto. habita en todo momento. Y eso es lo que nos lleva, digamos, a comprender el cultivo amor incondicional, que es lo que han venido enseñando todos los maestros que han pasado por acá, todos los avatares, ¿no? Es como Buda, Jesucristo, Krishna, todos es mirar todo con ojos de amor, con ojos de Dios, y eso es estar en presencia. Y ahí habita el espíritu. Amén. Así que muchas gracias por recordarlo, hermano. hermano. ¿Qué sentís o pensáis de que tienes que renunciar a lo material para ser espiritual?
antes lo decía Mauri, es un gran mito a romper, porque para mí, eh, el, en el momento en el que tú inicias en este camino del despertar, pasas por diferentes etapas. Y una de ellas, por lo menos en mi experiencia, ha sido la del ego espiritual. Entonces pasas por un SIP, que es un síndrome de iluminación prematura. De repente ya estás iluminado, ya estás, ¡ah! Ya lo entendí, ya está, iluminado, ¡pum! Ya aquí ya se te puso el fueguito encima, ya el espíritu. La coronita. La coronita, ya está. Entonces ya empiezas con las lecciones. eh, y empiezas a pasar por trampas del ego espiritual. Al final el ego espiritual se mete ahí porque el ego no quiere desaparecer, el ego quiere estar presente, al final es la personalidad. Entonces, una trampa del ego, es el ego que es el ego espiritual, te lleva a pensar que si yo no soy este cuerpo, entonces desatiendo el cuerpo. Si yo soy espiritual, no puedo tener nada material, entonces desatiendes toda esa parte. Y al final ese desatender no deja de ser otra cosa que el ego, el mismo ego llevándote a su terreno. Cuando sales de toda esa película, o por lo menos así lo he sentido yo y lo he vivido yo, te das cuenta de que, por ejemplo, el cuerpo es un vehículo. Entonces eres espíritu habitando un cuerpo y ese cuerpo te ayuda a vivir una experiencia humana. Entonces yo siempre hago la analogía con un coche. Tú tienes un coche que te va a llevar de un punto A a un punto B. Y si tú cuidas el coche, lógicamente te lleva. Pero si tú desatiendes el coche, si no miras la gasolina, si no le limpias el parabrisas, si no le revisas las ruedas, al final ese coche llega a la mitad del camino y tú ya ni puedes ver por el parabrisas porque está lleno de mugre y de mosquitos. Entonces, lógicamente, ese vehículo no cumple con su propósito. Entonces, si tú desatiendes el cuerpo, lógicamente no vas a cumplir con el propósito que tienes en esta existencia. Al final, ahí es donde te das cuenta de que hay que cuidar el vehículo. Igual con toda la parte más material a nivel de dinero. Y por eso antes en el podcast pasado hablábamos de que el emprendimiento también hace parte de toda espiritualidad, de que todo es espiritualidad, y el emprendimiento de alguna forma te lleva a conectar con esa energía del dinero, y simplemente para mí es una herramienta, es como un martillo. Yo con un martillo puedo construir esta mesa, o con un martillo puedo romperle la cabeza a alguien. Entonces el martillo como tal es simplemente una herramienta. Lo único que hace es la persona que está usando esa herramienta, pues potencia quién es. Si es una persona creadora, va a crear una mesa. Si es una persona destructora, va a pegarle el martillazo a la persona en la cabeza. Entonces el dinero, en este caso, y todo lo material, simplemente siento que como herramienta nosotros lógicamente la podemos usar para el bien o no. Es una elección. Y personalmente yo elijo usarla para el bien, y lógicamente me abro a recibir toda la abundancia y todo lo que esta existencia me dé. Sí, para mí ese mito sobre el tema, digamos, de la abundancia o del dinero en el camino espiritual, para mí es más bien una confusión sobre lo que es el desapego. Exacto. O sea, yo creo que se confunde el desapego con el no tener. Exacto. Sí, para mí por lo menos. Porque, digamos, si nosotros queremos tener una expansión y queremos llevar el mensaje, por ejemplo, los que estamos en este camino que nos gusta expandir amor, música, ese sería un gran vehículo, ¿no? Digamos, en este caso el dinero nos ayudaría a viajar por el mundo, por ejemplo, en mi caso a tener guitarras de alta gama, ¿cierto? Y poderme mover, digamos, llevando ese amor a donde, digamos, el espíritu nos quiera conducir. Entonces, digamos, el desapego no tiene, por lo menos para mí, nada que ver con no tener nada, o que si soy espiritual no puedo tener esto. Hay algo que a mí me sirvió mucho para poderlo comprender, y es que dentro de la ciencia de la selva hay un camino que se llama el Summa Causai, que es el buen vivir, pero no vivir mejor.
Y aquí también entra una confusión, porque dice, ¿cómo que no vivir mejor? Entonces yo no puedo vivir mejor. No, no significa eso. Significa comprender de que por más que tú tengas cosas materiales, no te pierdas de tu esencia divina, de lo que tú verdaderamente eres, ¿ya? Porque el ego no se sacia. Eso es un pozo sin fondo, ¿sí? Que si tú tienes esto, entonces ya quieres tener lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces resulta que inconscientemente dedicas toda tu energía solamente a obtener eso y te vas perdiendo de tu esencia divina. Y llega un momento donde crees que lo tienes todo y es una gran trampa, porque ahí es donde vuelve el vacío. Entonces vuelve la rueda a llevarte al vacío para volverte a conducir a la fuente. Esa es la inteligencia suprema que nos mueve el universo. Entonces, que estamos abiertos a recibir esa abundancia, esa herramienta para poder hacer el bien, ¿no? Muchas personas tienen mucho dinero, son muy espirituales y ¿qué hacen con todo eso? Pues ayudar a fundaciones, van al África, ayudan a los niños, ¿cierto? Un montón de causas en las que se pueden utilizar para tú tener un buen vivir, porque ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener una gran casa, andar en un buen coche, andar bien vestidos, si somos hijos del universo, si somos dueños de la riqueza? Pues simplemente es un tema de merecimiento, ¿ya? Entonces, digamos, no sentirse así con ese merecimiento hace parte también de una señal del despertar espiritual, volviendo un poco atrás. Entonces ese mito yo creo que es una confusión, para mí más que todo es como una confusión sobre lo que verdaderamente es el desapego. El desapego es como, si yo estoy caminando bien, estoy caminando en coherencia, en conciencia, en amor, en dulzura, si yo me miro en ese espejo de la conciencia y yo ahí me veo brillante, ¿qué me puede salir mal? Yo me desapego del resultado de los proyectos que yo tenga porque ya están para mí hechos. Esos sueños y esa prosperidad ya para mí está ahí manifestada. Entonces yo me desapego de eso porque confío en mi energía divina. ¿Ya? Y cuando llega todo eso, uno como que ya no se sorprende porque dice, pues, ¿por qué no? Si somos merecedores y estamos haciendo el bien y estamos llevando un mensaje de amor, pues, entonces esto es la retribución, digamos, entre el dar y el recibir en esa rueda, digamos, en el universo, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí es como más bien una confusión. Sí, total. El desapego, muchas veces entras en esa rueda y en esa trampa de sentir que es un no merecimiento, como bien decías, entonces empiezas a rechazar y realmente, por lo menos cuando yo lo he vivido, ha sido hacerme consciente de que simplemente es no identificarme con. Entonces, voy a volver a poner el ejemplo del coche. Si yo me identifico con el coche, en el momento en el que pierdo el coche ya no soy nada. Entonces hay un apego inconsciente al coche. Si sé que soy más que el coche, aunque ese coche lo pierda, sé que puedo continuar mi camino en otro vehículo. Y ahí está la diferencia de estar apegado a ese coche o no. Entonces muchas veces en la vida se nos presentan estas situaciones que nos llevan a esos grandes aprendizajes en el que cada vez nos muestran situaciones en las que podemos practicar ese desapego sin llegar al desinterés. No es desinterés, es desapego, que es diferente. Total. ¿Cuál es el mayor regalo que te ha traído este despertar? Es poderme encontrar conmigo mismo, de poder disfrutar de lo simple, de poder liberarme de ese sufrimiento ilusorio. Es un gran regalo, aunque, digamos, detrás de todo esto hay un gran trabajo que se hace, ¿no? Una disciplina que se adquiere, pero claro, ese despertar lo que hace es llevarte a esa disciplina para poder experimentar verdaderamente el gozo del espíritu. Entonces, para mí el gran regalo que me ha dado es poder tener esa capacidad de gestionar mis emociones inmediatamente. ¿Sí? Así como tú me has enseñado una gran frase que tú dices es que quiero ser tan rápido perdonando como juzgando, ¿no? Digo, Como lo he sido exactamente, juzgando somos muy rápidos, pero perdonando nos cuesta. Entonces el gran regalo que me ha dado a mí el despertar es tener esa capacidad de gestionar mis emociones inmediatamente.
y poderme encontrar conmigo mismo, sentirme bien conmigo mismo, poder estar en paz, digamos, con mi entorno, comprendiendo que si estoy en paz conmigo mismo, pues lo que proyectan, digamos, estos ojos en esta 3D es armonía, es poder elegir de qué lado de la orilla estoy habitando, comprendiendo que somos luz y sombra, pero que tenemos ese gran libre albedrío de elegir dónde caminar, y yo elijo la luz. Entonces ha sido un gran regalo poderme mantener, digamos, inquebrantablemente feliz ante situaciones que quizás en otro momento de mi vida me hubieran podido conducir a ansiedades o a depresiones, como mantenerme ahí en esa energía positiva ante cualquier situación de la vida, comprendiendo que es la realidad inevitable, ¿sí? Como entregándome a ese caos perfecto de la vida y fluyendo ahí con sus subidas y sus bajadas que trae la vida. Entonces, el despertar para mí, lo que me ha traído el gran regalo es eso, es poderme sentir en gozo y poder comprender lo que es la eterna presencia. Amén. Para mí el gran regalo ha sido la confianza, ha sido la certeza de que estoy siendo guiado, de que hay una energía superior a mí, y la puedes llamar como quieras: Dios, espíritu, universo, creador, creadora, que de alguna forma está guiando mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis acciones. Y el gran regalo para mí ha sido ese, poder tener esa certeza de que todo lo que sucede, si yo estoy en esa confianza, se está dando de una manera perfecta, independientemente de lo que aparentemente esté sucediendo fuera. Y eso me llevó también a ser consciente de que soy el responsable de mi vida. Independientemente de esa guía, yo soy el responsable. Y ahí viene también ese libre albedrío. Para mí el libre albedrío es el poder de elección de justamente de si eliges el amor o eliges el miedo, si eliges el ser o eliges el ego. Siempre va a haber como esos dos, siempre van a existir esos dos caminos. Ante una situación que aparentemente veo fuera como un problema, pues puede llegar el ego a intentar juzgar y a intentar llevarme a una situación de dolor, o el ser, el espíritu, llevarme a sí, ser consciente de que ahí hay una situación que tal vez se sale de mi control, pero que puedo elegir aprender de ella, y seguir avanzando en el camino. Entonces, para mí el gran regalo ha sido sentir esa certeza de que estoy siendo guiado, pero de que a pesar de esa guía, lógicamente yo sigo teniendo un libre albedrío para poder elegir. Y a día de hoy elijo el espíritu. Ese es el sueño feliz del que habla un curso de milagros. Antes hablabas desde la enseñanza de la selva, y desde el curso de milagros también está esa enseñanza, pero es el sueño feliz. Y al final es una elección. Es independientemente de lo que está sucediendo fuera, para el curso de milagros todo esto es maya, es una ilusión. Dentro de esa ilusión tú eliges cómo quieres vivirla. Eliges vivir ese sueño desde ese miedo que siempre está en una constante incertidumbre, y esa incertidumbre lógicamente te puede llevar a la falta de control, y esa falta de control al vacío y a ese desasosiego. O independientemente de lo que esté sucediendo fuera, ser feliz, vivir desde esa conciencia de unidad y de felicidad. Así que yo elijo el sueño feliz. Para cerrar, con esta última pregunta, ¿qué le diríais a alguien que está pasando por un despertar espiritual y se siente perdido o sobrecargado emocionalmente? Ya habiendo atravesado por allí, ¿qué es lo mejor que le puede estar pasando en estos momentos de su vida? que ya está en ese proceso de levantar ese velo del maya, ¿no? De poder entender y comprender y ver verdaderamente lo que es el gozo de vivir en espíritu. Así que yo que le diría que tenga mucha fortaleza
y que es importante en este momento del despertar espiritual tener alguna práctica, llámese como se llame, llámese yoga, llámese medicinas ancestrales, llámese reiki, llámese meditación, a cualquier ciencia que tú en tu exploración espiritual hayas identificado que te conecta verdaderamente con eso que tú también eres, ¿no? Con esa misma esencia divina que habita en ti. Entonces yo le diría que empezara por allí, empezara por la práctica, para que, digamos, esa misma práctica te vaya guiando y te vaya enseñando a cómo gestionar todo eso que te está pasando, toda esa confusión, todo ese vacío, toda esa frustración, porque la práctica es lo que te va a ayudar a mirar con amor todo eso que hace parte de ti, a mirar con amor tus miedos, a mirar con amor al frustrado, ¿no? A mirar con amor el vacío, a mirar con amor a lo que uno cree que le está haciendo daño, para podernos hacer responsable de nosotros mismos. Entonces, ¿qué le diría? Que vuelvo a lo mismo, que que bienvenido al nuevo amanecer, ¿no? Bienvenido al nuevo amanecer de este despertar, para que es un gran regalo, ya lo hemos dicho, ¿no? Este despertar es un gran regalo. Entonces, mi recomendación es que sean muy pacientes, que esto no es de la noche a la mañana, que esto no es ya, y que realmente busquen adentro. Porque si seguimos siendo dirigidos por los sentidos externos, pues le damos ese poder a la mente, que es maravillosa, pero que muchas veces, si no es domada a través de la energía del amor, nos puede hacer pasar unos muy malos momentos. Entonces yo le diría eso, que se entregue a esa práctica, a esa disciplina, que realmente la disciplina es la que nos lleva a tener esa madurez dentro del campo espiritual y poderlo comprender más allá del dogma. ¿Ya? Que no nos vamos al dogma, sino que nos vamos al amor verdadero que somos, porque el amor es el que nos guía. Para mí sería también paciencia. Ahí vuelvo al curso de milagros, hay una frase que dice: paciencia infinita, resultados inmediatos. Ser pacientes con nosotros mismos, compasivos, adquirir confianza real, certeza, ser honestos con nosotros mismos, porque muchas veces caemos en el autoengaño, y realmente la honestidad es una de las claves para poder caminar este camino. Somos humanos, erramos, y cuando erramos, simplemente usar esos errores como oportunidades para seguir avanzando. No caer en otra trampa del ego, que es la culpa, llevarnos a una situación de culpa, de duelo, y lógicamente eso nos lleva a unas situaciones de enfado, sino simplemente ser conscientes de que como humanos podemos cometer errores, no somos perfectos, y ser compasivos con nosotros mismos. Así que yo diría eso: sé paciente, sé compasivo, sé honesto, también busca de alguna manera tener la mente abierta. Cuando hablamos de dogmas, muchas veces esas estructuras, esos dogmas, lo que hacen es cerrarnos la mente al mundo de infinitas posibilidades que hay. Entonces, mantener la mente abierta, siendo conscientes de que pueden llegar grandes aprendizajes de muchos sitios, incluso de los sitios más inesperados. Así que eso, mente abierta, paciencia, honestidad, compasión. Así que nada, vamos a despedirnos ya de vosotros, familia. De verdad que esperamos que esto haya sido un pasito más en este viaje. Os esperamos en el próximo episodio. Ya iremos compartiendo más cositas también en las redes sociales, en Instagram, masamor.soy. Y seguimos caminando el camino. Exactamente, familia, muchas gracias. Y esto lo hacemos desde el corazón, con el único fin de que les sirva, ¿no? A cada persona, como dijiste en un principio, de llévate lo que te sirve, y así mismo con la vida. Siempre en todo lo que te sirve, llévatelo, y lo que no, simplemente no le des espacio en tu energía. Y bueno, los amamos mucho, muchas gracias y muchas bendiciones para este camino que están emprendiendo, para esto que están descubriendo, ese despertar. Y bueno, por acá hay
esta experiencia que compartimos de vida, para que no se sientan solos o sientan que están quedando locos o que, Loco, o que yo también estoy loco. Así que si te sientes loco, pues aquí hay otros locos también que Cuando los locos seamos más, los locos los serán los locos demás. serán los demás. Así que gracias, familia. Os amamos.